Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí en España, a las 5:05 de la tarde del día 29 de agosto del 2023. Y como ven, con ruido todavía por las obras, porque esta gente mete una bulla. Justo cuando yo me pongo a grabar, antes no hacía ruido, ahora que me pongo a grabar, aparecen ahí con la maquinita otra vez. Esperemos que no ocurra mucho. Yo procuraré cortar siempre que empiece, pero si alguna vez se cuela ese ruido infernal, pues me disculpan. Bueno, como saben, nos quedaba que hacemos 2 vídeos seguidos de Apocalipsis, pues hoy nos queda ver el capítulo 4, el libro se vuelve amargo, y el capítulo 5, que ahora mismo no sé cómo se titula, no recuerdo, y eso que lo acabo de leer hace un rato. Pero bueno, lo veremos, como lo vamos a ver, pues no hay problema, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar. Capítulo 4, el libro se vuelve amargo. El capítulo 10 de Apocalipsis profetiza del ángel fuerte que le da a Juan un libro abierto, que debe comer para que pueda profetizar y predicarlo a todas las naciones. Apocalipsis 10, del 10 al 11 dice: Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo hube comido se me amargó el estómago. Y me dijeron: tienes que profetizar otra vez acerca de muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Sin la imprenta, este libro, es decir, la palabra biblos o Biblia, no habría sido pequeño, que como dice en Apocalipsis, un librito pequeño. Sin hombres fieles que lo tradujeran al lenguaje común de la gente, pocos podrían comer su contenido. Bueno, aquí vemos las dos cosas que influyeron en que el librito pequeño fuera abierto, que por un lado fue la imprenta, que hizo que se pudiera reducir el tamaño del libro, ya no tenía que ser ese libro enorme que había encadenado en las catedrales, y por otra parte el que se pudiera traducir a las lenguas vernáculas para que el pueblo llano, la mayoría de la gente, pues lo pudiera entender. ¿De acuerdo? Bien, cuando Juan se comió el libro, lo hizo como representante de la Iglesia y de los vencedores por igual, todos los que saldrían como misioneros de la palabra. El mismo acto de Juan de comerse el libro fue un acto obediente de fe, cuyas consecuencias, como sucedió con Abraham antes que él, afectarían la historia del mundo. La apertura de la Biblia a la gente común provocó la Reforma Protestante, eso trajo la Reforma de Lutero, ya que los hombres comenzaron a leer la palabra y vieron que difería sustancialmente de lo que se enseñaba y practicaba en la Iglesia romana. De hecho, contribuyó al aumento de la tasa de alfabetización, porque los hombres ahora estaban motivados a enseñar a sus hijos a leer para que pudieran estudiar la palabra de Dios, que ahora sí estaba disponible para el público. La dulzura de la palabra, sin embargo, fue seguida por la amargura en el estómago, ya que la Iglesia romana se opuso a que se distribuyera entre la gente común. Roma quería el monopolio de la palabra, de modo que la gente solo escuchara aquellas partes que parecían respaldar su autoridad y enseñanza, pero la palabra pronto fue leída por la gente común en todas partes, y no pasó mucho tiempo antes de que vieran las contradicciones entre la palabra y lo que enseñaba la Iglesia, obviamente. Por eso ellos no querían que estuviera a disposición de todos, porque se les estropeaba, se les caía el chiringuito, ¿verdad?
su enramada se les venía abajo. Las Inquisiciones. Recuerde que toda la historia de este reino se describió en las profecías anteriores de las 7 iglesias. La caída de Constantinopla en 1453 y el uso de la imprenta en 1452 ocurrieron solo 65 años antes del final de la era de la iglesia de Tiatira, que va del 529 al 1517. Tiatira fue la iglesia de Jezabel, que persiguió a los profetas y a los santos durante 1000 años, es decir, se corresponde con la iglesia de Jezabel del Antiguo Testamento. De hecho, ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de discutir las diversas inquisiciones que comenzaron en el 1184 después de Cristo, cuando el Papa Lucio III emitió su bula papal, Ad abolendam. Hasta ese momento el castigo habitual por herejía era la pena de muerte. A esto se le ha llamado la Inquisición episcopal para contrastarla con la Inquisición papal, que comenzó en 1229. Las inquisiciones hicieron de la tortura un, supuestamente, acto piadoso, para obligar a los herejes a retractarse por su propio bien, eso sí, por su propio bien, someterse al credo oficial de Roma y, por lo tanto, salvar, entre comillas, sus almas. En 1229, tal tortura fue nuevamente autorizada por el Papa y confirmada el 15 de mayo de 1252 por el Papa Inocencio IV en su bula papal Ad Extirpanda. Daniel 7:21 profetizó que el cuerno pequeño haría la guerra a los santos y realmente los dominaría, hasta que ocurriera la transferencia de autoridad al final del tiempo asignado a la bestia para gobernar. Asimismo, Daniel 12:10 habló de un tiempo en el que los santos serían refinados y purificados por la persecución. Del Evangelio, que si tendremos 100 veces más aquí en la tierra si obedecemos y nos negamos a nosotros mismos y perdemos nuestra alma, pero sí con persecuciones. Si no estamos siendo perseguidos, si usted es cristiano, no ha sido perseguido, no está siendo perseguido, es que usted no es un cristiano muy ortodoxo, sino que usted tiene un cristianismo a la medida de su propio ombligo. Si bien esta guerra y persecución ha ocurrido de vez en cuando desde la época de Abel, alcanzó un crescendo con las inquisiciones, particularmente con la Inquisición española, 1478-1834. La Inquisición española comenzó con el reinado de la reina Isabel I de España e irónicamente terminó con Isabel II en 1834. Al principio el Papa Sixto IV no quiso autorizar la Inquisición española, pero Fernando, el marido de la reina, amenazó con retirar el apoyo militar a la guerra en la que había caído recientemente la ciudad de Constantinopla, 1453. Las palabras de los reyes al Papa Sixto IV para reintroducir la Inquisición fueron rechazadas. Las autoridades romanas aparentemente estaban preocupadas por el debilitamiento de la autoridad papal, pero el siempre ingenioso Fernando amenazó con retirar su apoyo militar al conflicto papal con los turcos y así fue que se concedió el permiso. Al principio los judíos fueron perseguidos, lo que provocó que 250.000 judíos abandonaran España. Los judíos habían prosperado bajo el dominio musulmán, pero tanto musulmanes como judíos fueron expulsados de España en 1492. En el siglo siguiente, el nuevo movimiento protestante se convirtió en el principal objeto de persecución de la Iglesia romana. Las inquisiciones fueron pruebas de que el espíritu de Ismael que persiguió a Isaac estaba siendo secundado no solo por el Islam, sino también por la Iglesia. El papel de la Iglesia de Filadelfia. La Iglesia Jezabel de Tiatira terminó en 1517 cuando Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania. Estas fueron sus
tesis fueron sus desafíos para debatir las doctrinas y prácticas de la Iglesia romana, su protesta, entre comillas, contra el amor de la Iglesia por el dinero y por su abuso de autoridad, provocó el movimiento protestante. También marcó la transición de la Iglesia romana, que es Tiatira, que Tiatira representa, como saben, a la Iglesia romana, y la era de la Iglesia de Sardis, la piedra preciosa tallada, y Sardis representa pues la época de la Reforma de Lutero. Todo eso coincidió con la temprana difusión de las escrituras que estaban siendo traducidas, impresas y puestas en manos de la gente común. Si la era de Sardis se centró principalmente en el cambio de pensamiento provocado por las escrituras, fue la siguiente iglesia, la de Filadelfia, a partir de 1776, la que inició el movimiento misionero para llevar las escrituras al resto del mundo. Aquí es donde vemos la mayor conexión entre la iglesia y el ángel fuerte, es decir, Peniel, que abrió el libro. Me llama la atención que 1776 fue el año en que se fundaron los Illuminati de Baviera, y que luego infiltraron la masonería y todo eso, y también el año de fundación de los Estados Unidos de América. Y como vemos, pues la respuesta del Señor fue introducir la iglesia de Filadelfia, que ha sido una iglesia pues que es la que no tiene reprensión ahí entre las 7 iglesias de Apocalipsis, y que tuvo una actividad misionera tremenda. Y eso es lo que va a hacer el Señor ahora. Estaba pensando antes, estoy escuchando un vídeo de una persona que al parecer es cristiana, pero no está muy actualizada en cuanto a la versión eh, histórica de Apocalipsis y en cuanto a la visión de tabernáculos. Entrevistado por unas chicas, eh, pues de estas que están en la conspiración contra todo esto del nuevo orden mundial, ya sabes, de las pandemias y de todo este asunto, ¿verdad? Contra el Estado profundo, con todo lo que están pretendiendo, ¿no? Hacer y hacernos. Y la verdad que es que yo pensaba, digo, si es que la solución es muy sencilla, ellos piensan y tienen un plan y todo el mundo se cree que es imposible y que lo van a ejecutar y que viene, esa es la versión antigua, un anticristo y todas estas cosas, pero nada más lejos de la realidad. No estamos asistiendo al advenimiento de un anticristo y un nuevo orden mundial gobernado por una sola persona y todo globalizado y todo unido, sino que estamos asistiendo precisamente a la caída del sistema babilónico, de lo que la Biblia llama misterio Babilonia, y ya lo tenemos con los BRIC. La prueba patente el otro día a la mujer que me envió el vídeo fue una única foto que decía la introducción al BRIC de unas 6 potencias nuevas, que ya saben que ahora pues dentro del BRIC quedan 6 de las 9 potencias petrolíferas del mundo, que ya casi es como el 35, el 40%, ya no recuerdo, del PIB mundial, y que tiene una potencia tecnológica, militar, etcétera, tremenda, y que no están en esa línea de la agenda globalista, ni de la agenda WOM, mucho menos, ni todo eso. Entonces, ¿qué puede hacer el Señor? El Señor pues va a hacer es una cosa muy sencilla. Los reyes del Oriente, que están representados por Rusia y China, están derribando ese sistema precisamente. ¿Y qué es lo que viene? Pues paralelo a este derrumbamiento, que va a causar lógicamente mucho lío, mucho polvo, mucho ruido y mucha situación nefasta y negativa y de tribulación para la gente que no esté bien agarrada al Señor, que no esté dentro del arca, que es Cristo, ¿verdad? Protegidos dentro del arca mientras dure el diluvio, la tormenta, pues lo van a pasar mal. Pero cae el sistema y al mismo tiempo va a encender un fuego como el que ocurrió en Pentecostés. Estábamos en un imperio romano, estaba el pueblo de Dios sometido a ese imperio en esclavitud, y el Señor de repente derrama Pentecostés sobre 120 personas en el aposento alto, y que luego en unos pocos siglos hacen que todo el imperio se transforme en un imperio cristiano. Pues ahora el Señor va a hacer lo mismo en tabernáculos, pero con una unción y un poder todavía más potente,
superior, y donde ese fuego no va a ser solo entre 120 personas, sino en los muchos vencedores que el Señor ha estado preparando, y en muchas partes del mundo probablemente será o simultáneamente o poco a poco se irán incendiando, pero el mundo va a caer poco a poco bajo un dominio durante lo que se llama el reino milenial de esa unción del Espíritu Santo, que a diferencia de otros avivamientos que había en la antigüedad, es un avivamiento que no se va a apagar porque es una unción sin levadura. Va a ser personas totalmente purificadas de levadura y por lo tanto el fuego no se va a apagar. Y esa es la bendita esperanza que tenemos, y eso es a lo que vamos a acudir, a la instauración del reino de Dios, que va a ser catalizado o propiciado primeramente por esos reyes del Oriente, Rusia y China, y no precisamente al triunfo de la agenda globalista. Y este es un mensaje de esperanza que, si usted está escuchando esto, transmítalo, por favor, aunque no sea más que esta porción del vídeo, a mucha gente. Bien, continuemos. Se decía que la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza y una puerta abierta, Apocalipsis 3 del 7 al 8. Era la iglesia de Ezequías, y Ezequías, a quien se le había dado la llave de David, y la puerta abierta en Isaías 22:22 tenía un nombre que significa fuerza de llave. Y perdone que añade solo la coletilla al comentario anterior, a la postilla o a la digresión anterior. El libro de Daniel dice que cuando la piedra no cortada con manos golpea la imagen, ya sabe, de Nabucodonosor, que representaba el imperio babilónico, el imperio medo-persa, después el griego, después el romano, con su prolongación del cuerno o de los cuernos, el Vaticano, etcétera. Ahora dice que después de eso el gobierno es entregado a los santos del Altísimo, no a un anticristo. ¿De acuerdo? Ellos quieren resetear el sistema, quieren destruir el sistema porque creen que ellos lo van a asumir el poder, pero al contrario, lo que está ocurriendo es que el Señor va a usar todo eso para sacarlos a ellos del poder y entregárselo a los santos del Altísimo. Otra pista más para que sepan que eso no es bíblico, que ha sido una versión falsa que nos transmitieron pues hace 150 años a través de la Biblia Scofield y a través de Nelson Darby, que adoptaron la versión jesuítica de la escatología que nos han enseñado en las iglesias evangélicas y pentecostales, que está totalmente fuera de cuadro. Esa otra señal que tienen es que en Apocalipsis nunca se ve un imperio, un dragón, solo lo más que se llega a ver es un dragón con 7 cabezas, no con una sola cabeza. Por lo tanto, eso no va a venir. Algunos dicen que Satanás va a gobernar el mundo. Satanás lleva gobernando los 6.000 años. Lo que va a ser previamente es despojado porque ha hecho bastante daño y porque es el tiempo de que el reino sea entregado a los santos y de que vivamos el reino milenial gobernado por Cristo, que viene, que ya está aquí a la puerta con sus santos. Entonces vemos el papel de fondo, continúo, de Peniel, el ángel Peniel, en el establecimiento de la obra de la iglesia de Filadelfia para alimentar de la palabra de Dios a todas las naciones. Como veremos más adelante, Peniel sería asistido por el ángel de la esperanza acelerada para llevar el evangelio del reino a todas las partes de la tierra. Según mi propia revelación personal, este es el ángel mencionado en Apocalipsis 14:6. Ese ángel no se menciona con ese nombre, el ángel de la esperanza acelerada, sino que es una revelación dada del nombre de ese ángel al doctor Stephen Young. Ustedes la recibirán o no la recibirán. Ya saben que somos llamados a escudriñarlo todo y retener lo bueno. 6. Y vi a otro ángel que volaba. Ese otro ángel es el ángel de la esperanza acelerada, en medio del cielo, y tenía un evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mientras tanto, sin embargo, a medida que el librito comenzaba a abrirse y los hombres comenzaban a comer la palabra de Dios, era inevitable que surgiera oposición contra semejante banquete. Después de todo, Amós 8:11, es el versículo que tenemos en las introducciones, precisamente en la de la entrada y la del final, en la de entradilla y en la de cierre,
Apurad, de aquí vienen días en que enviaré hambre a la tierra, hambre no de pan y de agua, sino de oír la palabra de Dios. Ese es el texto que tenemos ahí. Bien, después de todo, Amós 8:11 se había profetizado de una hambruna de la palabra, que de hecho había ocurrido durante toda la era de la iglesia de Tiatira y que se está repitiendo ahora, ¿no? Aunque esa hambruna fue interrumpida por el librito abierto, ha continuado en otras formas hasta el presente. Se ha dicho en la década perdón, de 1970 que hay un promedio de 6 Biblias por cada hogar en los Estados Unidos. Sin embargo, hay muy poca comprensión de la Biblia a pesar de ello. Y yo digo que eso es debido a que la Biblia se ha estado estudiando bajo la luz de la Pascua, que es la luz natural, ¿eh? del hombre natural, porque ya sabes que es la luz del atrio, o como mucho con la luz de la menorá, que es la luz del lugar santo, que es una luz pues tenue. Estamos dentro allí, pues sí, como si fuesen varias velas, ¿no? Pues son 9 velas, la menorá, pero, o 7, ¿no? Mami, ¿cuántas son? 9 o 7, no recuerdo. Bueno, el caso, perdón por el lazo, porque ahora mismo se me ha confundido, estoy un poquito en laguna en eso. Bueno, pues esa luz, lógicamente, no es la misma luz de la Shekinah, que es donde está la presencia de Dios en el lugar santísimo, que es la parte más profunda de nuestro ser, del templo, si lo quieren. Esa luz es la que necesitamos para poder entender, tener un entendimiento cabal de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Porque sin esa luz no vemos las aguas del billete, ¿verdad? Cuando usted mete un billete debajo de la luz, hay unas capas que están ocultas a simple vista, pero con esa luz ultravioleta uno ve esas aguas, ¿no? Pues algo así es la palabra de Dios, que tiene 3 niveles: el nivel natural, el nivel espiritual del lugar santo y luego el nivel incluso profético del lugar santísimo. Bueno, parece que un espíritu de estupor se ha apoderado, o de sueño, se ha apoderado de la iglesia en su conjunto, que está roncando con Jonás en la bodega del barco, ¿verdad? Así como había, como decíamos en un artículo, ¿no? Subir no me acuerdo el título ahora. Así como había ocurrido a Israel en la antigüedad, Pablo dice en Romanos 11, del 7 al 8. Entonces, ¿qué? Lo que buscaba Israel no lo obtuvo, pero los escogidos lo obtuvieron. Y los demás fueron endurecidos, tal como está, o se endurecieron. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Como veíamos en otro vídeo que grabamos hace poco, que con la señal esa del cambio de sentido, completa tu arrepentimiento y cruza. Ahí en los textos en el Evangelio dicen que ellos cerran sus ojos para no oír. Bien, ustedes no quieren oír, pues bueno, entonces ahora van a quedar ciegos a eso. Entonces al final el Señor dice, pues ¿quieres codornices? Pues toma codornices, hasta que te salgan por los ojos. En otras palabras, solo porque alguien lee la Biblia no significa que escuche la palabra. La memorización de las escrituras tampoco le da a una persona ni revelación, ni siquiera comprensión. Hace falta bueno, yo también una época que traté de aprender versículos bíblicos y algunos salmos completos y todo, y sí lo hice, ¿no? Que luego ya he perdido el hilo y algunas veces cito los textos y no los cito completos o exactos, pero yo tengo el principio, lo que quiere transmitir, el significado espiritual de ese versículo está en mi corazón. Y eso entonces lo puedo transmitir porque lo he entendido y lo he vivido. Y ese agua que el Señor me dio al principio la ha hecho carne en mi corazón a través del bautismo de fuego. Eso es lo que quiere el Señor, que no rechacemos el bautismo de fuego para que podamos llegar a tener la palabra de Dios escrita en nuestros corazones. Bien, las tradiciones de los hombres sustituyen con demasiada facilidad a la palabra misma, lo que les da a los hombres la ilusión de comprensión, mientras de hecho invalidan la palabra con sus tradiciones. Mateo 15:6. Este ha sido el problema desde el principio. Oposición a la palabra. Durante la era de Filadelfia se establecieron muchas grandes sociedades misioneras en la década de 1790 y en la de 1800. En 1792 se estableció la Sociedad Misionera Bautista. 3 años más tarde se fundó
se fundó la London Missionary Society. En 1797 surgió la Wesleyan Missionary Society. En 1800 surgió la Sociedad Misionera de la Iglesia Anglicana. En 1804 surgió la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. En 1806 surgió la Sociedad Bíblica Hiberniana de Irlanda. En 1816 surgió la Sociedad Bíblica Estadounidense. Y en 1861 surgió la Sociedad Bíblica Nacional de Escocia. Imagínese. Esa fue la obra del ángel Peniel, como sabe, es el ángel de tabernáculos el que está abriendo la Biblia con la luz de tabernáculos. Así comenzaron los grandes movimientos misioneros de los siguientes 200 años, que difundieron la palabra de Dios por todo el mundo. Esto cumplió la palabra a la iglesia de Filadelfia. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. El que tenía la llave de David había abierto una puerta nueva. Apocalipsis 3:7, dando a los cristianos de todas las denominaciones la oportunidad de difundir el Evangelio por todas partes del mundo. Hasta ese momento, solo el catolicismo romano había tenido esa oportunidad, pero habían difundido su mensaje principalmente a través de la conquista en lugar de por el amor. Además, lo que difundieron fue religión con muy poca comprensión de la palabra. Su enfoque era poner a los hombres en sumisión al Papa en lugar de a Cristo, porque no podían ver ninguna diferencia. No comprendieron, y aún no lo hacen, la historia del rey Saúl y cómo el pueblo rechazó el gobierno de Dios, como leemos en 1 Samuel 8:7. El Papa León XII, de 1823 a 1835, escribió sobre el intento de la Iglesia romana de detener la difusión de las Escrituras. Sus palabras están registradas en la historia completa de los papas de Cormenín, volumen 2, páginas 426 a 27, que dice: hay una secta, hermanos míos, que arrogándose injustamente el nombre de filosofía, han reavivado de sus cenizas las dispersas falanges de errores. Esta secta, cubierta externamente por las halagadoras apariencias de piedad y liberalidad, profesa tolerancia o más bien indiferencia e interfiere no solo en los asuntos civiles, sino también en los de la religión, enseñando que Dios ha dado total libertad al hombre para que cada uno pueda, sin poner en peligro su seguridad, abrazar y adoptar la secta u opinión que convenga a su juicio privado. Esta doctrina, aunque seductora y sensata en apariencia, es profundamente absurda y dice el Papa: no puedo advertirte demasiado contra la impiedad de estos maníacos. ¿Qué más puedo decir? La iniquidad de los enemigos de la Santa Sede, continúa el Papa, es tan acrecentada que además del diluvio de libros perniciosos con los que inundan Europa, llega a volver en detrimento la religión de las Sagradas Escrituras. Una sociedad comúnmente llamada sociedad bíblica se extiende con audacia por toda la tierra y con desprecio de las tradiciones de los santos padres, en oposición al célebre decreto del Concilio de Trento que prohíbe las Sagradas Escrituras, que prohíbe que las Sagradas Escrituras se hagan comunes, publica traducciones de ellas en todos los idiomas del mundo. Varios de nuestros predecesores han promulgado leyes para desviar este flagelo y también nosotros, también yo, ¿no? Quiere decir el Papa, para cumplir con nuestro deber pastoral, exhortamos a los pastores a sacar con cuidado sus rebaños de estos pastos mortales. Pastos mortales, la Biblia, imagínese. Levántese Dios, dice, que reprima, confunda, aniquile esta desenfrenada licencia de hablar, escribir y publicar. Dios santo, ¿verdad? Qué ceguera
Y qué maldad. Esta prohibición de las traducciones de la Biblia permaneció vigente al menos hasta que la Iglesia romana oficialmente dejó de intentar suprimir las escrituras en la década de 1890. Aún así, fíjense, no fue hasta el Vaticano II, hasta el Concilio Vaticano II, a principios de la década de 1960, hace un puñado de años nada más, 40, 60 y pico de años, que la Iglesia romana dejó de intentar impedir que los católicos leyeran la Biblia. Entonces la Iglesia simplemente dejó de hablar de esos primeros decretos, entre comillas, infalibles de los papas que prohibían las escrituras y pretendió que siempre había abogado por el estudio de la palabra. Ya saben que ellos cambian cuando el viento cambia, siempre. La Iglesia romana no pudo cerrar esta puerta abierta que Dios había abierto, por lo que se unieron a la multitud y fingieron que la puerta nunca había sido cerrada. Bien, avanzamos al capítulo 5, que se titula El templo. El 9º capítulo de Apocalipsis cubre el surgimiento del Islam desde el 612 al 1453, junto con la caída de Constantinopla y el Imperio Romano de Oriente. Saben que este libro es a partir del capítulo 10. Estos son los dos primeros ayes, el capítulo 9 de Apocalipsis 8:13. El tercer ay, que es la séptima trompeta, no comienza hasta Apocalipsis 11:15. Por lo tanto, los eventos históricos descritos en el 10º capítulo de Apocalipsis, que es lo que estaba estudiando en este libro, nos hablan, en el 4º libro de Apocalipsis de Dr. Stephen Young, nos hablan de obras más positivas que Dios estaba haciendo para construir su reino durante el tiempo del segundo ay, que es el Islam, que fue el Islam. Para establecer su reino, los ciudadanos de ese reino debían estar preparados mediante la comprensión de la palabra, es decir, abriéndoles el librito. El reino debe establecerse con revelación divina y entendimiento de sus caminos, es decir, sus leyes. Esos son sus caminos, sus leyes. De hecho, los hombres empezaron a estudiar la ley divina. Hombres como Juan Calvino en Suiza y John Knox en Escocia escudriñaron las escrituras para saber cómo implementar las leyes del reino. El experimento, entre comillas, de Ginebra de Calvino fue seguido por los escritos de Knox, que tuvieron una gran influencia en las leyes de las colonias americanas. Su comprensión no era completa, porque sin una comprensión clara de la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, era casi imposible implementar las leyes de Dios con la mente de Cristo. Por esta razón, en 1553, Calvino condenó a su oponente Miguel Servet a ser quemado en la hoguera por herejía, de acuerdo con el sistema de valores que él había aprendido en su vida anterior en la Iglesia romana. A pesar de esos errores de comprensión tan graves, que había incluso en el protestantismo de Calvino y de Knox, por ejemplo, el librito abierto les dio a muchos la oportunidad de aprender los caminos o las leyes de Dios, en lugar de depender de los caminos de la Iglesia. Además, les dio la opción de poder elegir entre poner su fe en Cristo o en la Iglesia, que antes no tenían. Sin embargo, la revelación de la palabra vendría lentamente y mientras tanto el espíritu de Saúl, que es el gobierno de los hombres, continuó. Cuando los hombres perdieron la fe en la Iglesia romana, la mayoría simplemente transfirió su lealtad a una nueva denominación, es decir, a una nueva iglesia, que esperaban que fuera la verdadera iglesia. Si bien estas nuevas denominaciones pueden haber hecho algunas mejoras o reformas en la doctrina o en la práctica de la Iglesia, sin embargo, todavía estaban gobernadas por hombres. Ese es el gobierno de las denominaciones, el gobierno de los hombres. Parece que los hombres deciden sujetarse a sus líderes en lugar de a su cabeza, que es Cristo. Construcción del templo. Aunque la comprensión vendría progresivamente, el Evangelio
en la medida en que se entendía, comenzó a extenderse a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, como dice Apocalipsis 10:11. A medida que aumentaba el conocimiento de la palabra, el nuevo templo de Dios comenzaba a tomar forma. Este, entonces, es el primer tema del capítulo 11 de Apocalipsis. Primera de Pedro 2, del 4 al 5 dice: y viniendo a él como piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo es la piedra viva y nosotros, como creyentes, también somos piedras vivas. Pedro continúa diciendo que la piedra principal, es decir, Jesucristo, es la piedra preciosa del ángulo, primera de Pedro 2:6, mientras que nosotros mismos somos las otras piedras que están siendo moldeadas y preparadas para ser colocadas en las paredes, es decir, en las paredes, vamos a poner mejor, en los muros de este nuevo templo. Pablo también habló de esto en Efesios 2, del 20 al 22. Este templo espiritual, construido con piedras vivas, es el templo profetizado por Ezequiel y Ageo, lo entendieran ellos o no. Ellos a lo mejor no se dieron cuenta de que estaban profetizando de este templo de piedras vivas. La Shekinah se había levantado del primer templo en Ezequiel 11:23 y también lo vemos en Jeremías 7:12 al 14, y Jeremías 7, del 12 al 14, decretó que sería como Silo, es decir, para no volver nunca más ni a Silo ni a Jerusalén. Y sin embargo, pues los cristianos sionistas y los judíos están empeñados en levantar el templo que nunca, si es que se llega a levantar, que probablemente no, nunca va a ser lleno por la gloria de Dios. Por eso el segundo templo, cuando se completó en el tiempo de Zorobabel, no fue glorificado por la presencia de Dios de la manera en que el templo de Salomón había sido glorificado. ¿Por qué? Pues Dios dijo que iba a ser Jerusalén como Silo, se había marchado la gloria y no iba a regresar allí. Y de hecho el arca también se perdió y lo único que había allí era una piedra en el lugar donde estuvo el arca, pero nunca estaba más la Shekinah, la presencia de Dios. El decreto de Dios lo prohibió en Jeremías, en esa profecía de Jeremías, al igual que con Silo, del lugar donde la gloria se había ido por primera vez, como lo dice Primera de Samuel 4, del 20 al 22, Dios también había escrito Icabod en la Jerusalén terrenal. Y Cabot ya saben qué decir, la gloria es partida o la gloria de Dios se marchó o como quiera. La gloria entonces no volvió hasta el día de Pentecostés cuando cayó, no sobre la gente que estaba en el templo de Herodes, sino sobre los discípulos en el aposento alto. Estos discípulos fueron las primeras piedras del nuevo templo que se construía sobre el fundamento de Cristo. La manera de construir este templo fue prefigurada en la construcción del templo de Salomón. Leemos en Primera de Reyes 6:7. Y la casa, mientras se construía, fue construida con piedra preparada en la cantera, y no se oyó martillo, ni hacha, ni herramienta de hierro en la casa mientras se construía. El antiguo templo fue construido con piedras físicas que finalmente fueron demolidas, pero el nuevo templo es de piedras vivas que perdurarán para siempre. Las piedras del templo de Salomón fueron extraídas de una montaña y se tallaron fuera del sitio. La razón es porque la ley en Éxodo 20:25 dice: y si me haces un altar de piedra, no lo edificarás con piedras labradas, porque si en él blandes tu herramienta, lo profanarás. En su sabiduría, Salomón aplicó esta ley al templo mismo, que es un altar de piedra mayor. Era necesario tallar las piedras con herramientas de hierro, pero el trabajo se realizaba fuera del sitio del templo para que el sonido no se escuchara en él. Esta aplicación única de la ley fue revelada por Dios y profetizaba de lo que vendría. Las piedras vivas del templo verdadero fueron moldeadas fuera del sitio por el reino de hierro de Roma,
el Imperio Romano, principalmente a través de la persecución, así como fueron talladas esas piedras, las entienden la simbología, ¿no? Esto continuó durante la era del Cuerno Pequeño, del Vaticano, que fue la extensión del Reino de Hierro. Recuerde que el Cuerno Pequeño debía hacer la guerra a los santos del Altísimo hasta que se les transfiriera la autoridad. Toda esa oposición y persecución ayudó a moldear las piedras vivas para que encajaran suavemente unas sobre otras en verdadera unidad con Cristo. El verdadero altar de Dios tampoco está hecho de piedras físicas. El corazón es el verdadero altar, y si tratamos de moldear nuestro propio corazón con métodos carnales, eso quiere decir las herramientas ruidosas de hierro, los métodos carnales, solo lo contaminaremos. La ley solo permitía piedras de forma natural, es decir, piedras formadas por Dios mismo a lo largo del tiempo. Esto nos enseña que solo el Espíritu Santo puede cambiar el corazón. Podemos regular nuestro comportamiento, pero solo Dios es capaz de cambiar el corazón de uno. La Iglesia, mediante su coacción y persecución, trató de moldear los corazones de los hombres con las herramientas de hierro a su disposición, pero todo lo que hicieron fue contaminar los corazones de los hombres con ideas retorcidas acerca de la mente de Cristo. Sin embargo, incluso esto fue usado por Dios para lograr un propósito más elevado en el panorama general del templo. La forma en que los artesanos de Salomón usaron herramientas de hierro para dar forma a las piedras parecía violar la ley, pero no era así. Así también, cuando Dios dio la forma a las piedras vivas usando las herramientas del reino de hierro, es decir, la persecución romana y eclesiológica, esto también fue aceptable en el plan divino, que es el bulema de Dios, aunque fue un gran pecado con respecto a la voluntad telema de Dios. Esa persecución fue un gran pecado con respecto a la voluntad telema de Dios. Pero sin embargo estaba dentro del plan de Dios, que es lo que tiene que seguirse, ¿verdad? Para que al final, en última instancia, la voluntad de Dios también se cumpla. Y hay veces que la voluntad de Dios se posterga en aras del plan de Dios. Midiendo el templo, Apocalipsis 11 del 1 al 2 dice: y me fue dada una caña semejante a una vara, calamos, es la palabra calamos en griego, que quiere decir caña, de medir, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él, y deja aparte el atrio que está fuera del templo, y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y hollarán la santa ciudad durante 42 meses. Medir algo es entender o comprender algo proféticamente, especialmente en términos de tiempo. Tanto la distancia como el tiempo se miden con números de acuerdo a un estándar de medida establecido. En las escrituras, la distancia se mide en codos, palmos y cañas. El tiempo se mide en días, semanas, años, jubileos y jubileos en incrementos sabáticos, de 7, ya saben, 7 en 7. La distancia y el tiempo a menudo se correlacionan en la profecía, porque la distancia a menudo representa el tiempo, generalmente en años. Por ejemplo, cuando Israel cruzó el Jordán hacia la tierra prometida, los sacerdotes debían llevar el arca al medio del río, y la gente debía seguirlos a 2000 codos detrás del arca, Josué 3:4. El arca representa a Cristo, que fue bautizado en ese mismo lugar del Jordán, y la gente debía entrar al reino 2000 años después, que es esta época precisamente cuando nos disponemos a entrar al reino. Este es un ejemplo simple de cómo la distancia de 2000 codos representa un tiempo de 2000 años. En Apocalipsis 11, Juan nos da la clave mediante la cual debemos correlacionar la medida del templo con el tiempo de su cumplimiento. El estándar de medida utilizado aquí es una caña. Una caña era un cayado o palo que medía 42 palmos. Esta longitud a su vez era de 6 codos sagrados, cada uno de 7 palmos de longitud.
Por eso en Ezequiel 41:8, cuando el profeta estaba midiendo el templo previsto en su época, habló de una caña entera de 6 codos grandes, King James Version. El templo se medía en codos sagrados, que en realidad era un palmo más largo que un codo regular. El profeta menciona esto en Ezequiel 43:13, diciendo: estas son las medidas del altar por codos, siendo el codo de un codo y un palmo. Nos estaba informando que el codo sagrado era igual a la longitud de un codo regular más un palmo. La caña era el denominador común tanto del codo sagrado como del regular. Teniendo 42 palmos, una caña hacía lo de 6 codos sagrados o lo de 7 codos regulares. Por lo tanto, una caña era una herramienta útil para medir cosas en esos días. Juan, quien sin duda había usado estas herramientas de medición en su época, nos da la correlación de distancia y tiempo, la correlación entre distancia y tiempo en Apocalipsis 11 del 1 al 2. Una caña equivale a 42 meses. Por lo tanto, en profecía, un palmo es igual a un mes. Y debido a que un mes profético es, a su vez, de 30 días y un día puede ser igual a un año, también podemos decir que un palmo puede ser un mes o 30 años. Entonces, así es como debemos entender la medida de este templo espiritual que Dios está construyendo con piedras vivas. Es confuso para aquellos de nosotros que usamos metros o yardas y no estamos familiarizados con los sistemas de medición bíblicos. Sin embargo, si esperamos comprender este aspecto de las Escrituras y especialmente la profecía, debemos tomarnos el tiempo para aprender estas medidas bíblicas. Bien, pues aquí lo vamos a dejar en el día de hoy. La próxima vez que abordemos Apocalipsis ya nos meteremos con el capítulo 6, midiendo los 2 templos. No sé cómo será la longitud, pero probablemente veremos este y el segundo, y si es largo, pues solo este, midiendo los 2 templos. Bien, y bueno, decirles que como acabamos ya el libro del Hijo Pródigo, que es el que venía después de Apocalipsis, pues vamos a estar viendo. De momento este creo que se podrá hacer en 1 o 2 días. Vamos a estar viendo este que les digo ahora, que les voy a mostrar. Ponemos aquí, que se titula Gilgal, capítulo 2, el libro El lugar de la reforma de Tamonaidu. El Gilgal es un librito breve, creo que eran 3 capítulos, y yo destaqué este porque hablaba de Gilgal y era una confirmación muy clara de mi libro Finisterre al borde del Jordán, que ya saben que ustedes lo pueden comprar en Amazon a un precio razonable, y si lo quieren descargar gratuitamente, también lo pueden descargar gratuitamente en cualquiera de nuestros 3 blogs, Finisterre, Tabernáculos o Graneros de José. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo en Gilgal, precisamente en el que se cruza el Jordán, es donde el Señor circuncida nuestros corazones, las piedras talladas se van a empezar a ensamblar y ahí va a comenzar esa reforma, pero ahora no va a ser la de Lutero, va a ser la reforma de Tabernáculos de los Vencedores. Bien, pues aquí nos apeamos. Gracias por haberme acompañado. Ayer no pudo ser, tuvimos otras cosas, pero aquí estamos hoy. No sé si haremos esta semana 3 o 4, lo que nos dé, lo que nos permita el Señor. Bien, pues los dejo, os encomiendo a su gracia y misericordia y les emplazo, como les digo, a regresar el próximo día, y hasta entonces les deseo que lo pasen bien.